No estaba en la lista. Lo confirmé 2 veces, para estar segura. Estaba impreso en un programa doblado a la entrada, cartulina color crema con bordes dorados, de esas que se manchan si te sudan los dedos. Reunión familiar de primavera. 3 de mayo, Salón de la Fraternidad Bautista de Ridgeview. Debajo del encabezado, nombres, roles, asignaciones para la comida compartida, Carla en las flores, Taylor en el montaje. Alguien incluso había asignado a otra persona a traer huevos rellenos. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Aún así, entré. Me dije que solo quería ver el salón. Era mentira. Por supuesto que quería ver en qué se habían convertido sin mí. El salón era exactamente como lo recordaba, linóleo beige, sillas plegables de metal en filas de 8, un mantel de plástico aferrándose desesperadamente a una hilera de cazuelas y refrescos embotellados. La pancarta extendida a lo largo de la pared del fondo, familia, fe, para siempre, colgada ligeramente torcida, como siempre. El aire olía a bizcocho amarillo y a brillantador de muebles. La gente reía en tonos suaves y practicados, del tipo que aprendes a usar en pueblos pequeños donde todo hace eco y nada realmente se desvanece. Al principio, nadie se dio cuenta de mi presencia. Eso es lo que pasa cuando te vas en silencio. Tampoco te ven volver. Me quedé cerca de la parte de atrás, justo al lado del dispensador de café. Había un centro de mesa floral equilibrado sobre un antiguo himnario, margaritas de plástico asomando como si todavía estuvieran tratando de convencer a alguien de que estaban vivas. Una mujer que no reconocí me tendió un vaso de papel sin preguntar. Lo tomé, le di las gracias. Ella pensó que era invitada de alguien. No se equivocaba del todo. Ya no pertenecía allí. Pero había traído algo conmigo, pequeño, silencioso y pesado. Estaba guardado con cremallera dentro de la mochila que llevaba al hombro, presionando contra mi columna vertebral como una verdad que no puedes olvidar. Vibró una vez, luego otra, luego una tercera. No lo alcancé, simplemente dejé que vibrara al ritmo del zumbido del aire acondicionado de la iglesia. El sonido encajaba extrañamente bien. Todo aquí estaba construido sobre zumbidos, unidades de aire acondicionado, chismes, olvidos educados. Al frente del salón, la tía Carla estaba de pie junto a un atril, ajustando el libro de visitas. Se veía bien, rígida pero arreglada, como siempre lo hacía cuando era la anfitriona. Recuerdo que una vez me dijo, la gente no recuerda lo que te pones, solo si parecías preparada. Eso fue antes de que dejara de responder a mis correos electrónicos. Detrás de ella, Taylor estaba apilando sillas plegables con una mano y comiendo un huevo relleno con la otra. Tenía mi vieja franela atada alrededor de la cintura, la verde y azul que dejé en el armario del pasillo. El salón estaba lleno de rostros familiares, aunque ninguno me miró el tiempo suficiente para reconocer el mío. Eso es lo que pasa cuando te conviertes en una ausencia. Te reemplazan con un recuerdo. Alguien apretó el botón de reproducir en un altavoz Bluetooth. Randy Travis sonó lento y tierno. Una niña bailaba descalza en el pasillo mientras su madre reía detrás de una mano. Me quedé muy quieta. Esto no era ira, no realmente. Esto era algo más lento, más antiguo, como el polvo acumulándose en una Biblia que ya nadie abre. No me invitaron, pero eligieron hoy, mi cumpleaños. Eligieron este día para recordar a todos menos a mí. Bebí un sorbo de mi café. Estaba amargo y un poco quemado. El peso en mi espalda me recordaba mi propósito, una promesa silenciosa que resonaba más fuerte que cualquier canción o risa en ese salón. El zumbido de la mochila, el tercero y último, le sentaba al momento. Apenas sonreí. Había comenzado. No recuerdo quién pronunció esas palabras primero, si mamá o papá. Lo dijeron casi al unísono, como si lo hubieran ensayado, es hora de que te valgas por ti misma. Eso fue lo que me dijeron durante la cena, justo hoy hace un año. La mesa estaba puesta como cualquier otro martes por la noche, puré de patatas de caja, pastel de carne con demasiado ketchup y judías verdes que todavía chirriaban al masticarlas. Ningún pastel, ni velas, ni mención de la fecha. Había trabajado 10 horas ese día. Lo recuerdo porque me dolían las piernas y mis manos todavía olían levemente a tinta de impresora y pozos de café de la cocina de la oficina.
Acababa de terminar de lavar mi camisa de uniforme en el fregadero cuando mamá me llamó a la mesa. No llegues tarde, me dijo. Pensé que tal vez habría una pequeña sorpresa, uno de esos pasteles desiguales de la gasolinera. Me habría conformado con una tarjeta. En cambio, había una maleta, ni siquiera nueva. Tenía una cremallera rota y una pegatina de un viaje que nunca hice. Papá no alzó la voz. Simplemente me entregó la maleta y dijo, eres adulta, y todos necesitamos espacio. No lloré. No grité. Simplemente me quedé allí parpadeando, tratando de encontrar los bordes del momento, algo a lo que aferrarme. Pero se me escapó como tantos otros. Llevaba más de un año pagando la mitad de la hipoteca, ayudando a cubrir los servicios públicos, los alimentos e incluso llenando el tanque de gasolina de mamá algunas veces sin decir una palabra. Pensé que éramos una familia. Contribuíamos donde podíamos. Resulta que eso solo cuenta cuando no empiezas a hacer preguntas. Esa noche me fui con lo que pude llevar, mi ropa, mi portátil y la colcha que me regaló la abuela June antes de fallecer, cosida a mano, un cuadrado a la vez, cuando la gente hacía cosas para que duraran. Nadie llamó. Nadie preguntó dónde había terminado. Una semana después, Taylor se mudó a mi antigua habitación. Es mi primo, apenas tiene 20 años, todavía está descubriéndose a sí mismo, como le gustaba decir a mamá. El día que pasé a recoger el resto de mis libros, encontré la puerta pintada de azul, la cama reemplazada, mi nombre despegado de la parte inferior del estante del armario. Sonrió cuando me vio y me dijo, hola, prima. Pensé que ya no querías este espacio. Asentí con la cabeza y le dije que se quedara con el estante. De todos modos, ya no quedaba nada que llevar. Después de eso, hubo silencio. Ninguna llamada de cumpleaños, ninguna invitación para las fiestas. Mi nombre desapareció del hilo de mensajes grupales y de la lista de correo electrónico familiar. Cuando Carla envió el collage de fotos de Acción de Gracias ese noviembre, había una foto de la mesa del comedor, mamá, papá, Taylor y otras 2 personas que no reconocí. Mi silla estaba vacía. El pie de foto decía, agradecidos por el hogar, la salud y los nuevos comienzos. Así es como lo enmarcaron, no abandono, sino transición. No cerraron la puerta de golpe, la cerraron lentamente, la volvieron a pintar, le entregaron las llaves a alguien a quien era más fácil amar. Ese tipo de olvido no llega fuerte. Llega suave, como alguien bajando la radio hasta que tu voz se desvanece en estática. Pero nunca lo olvidé. Guardé la etiqueta del estante, mi nombre escrito a lápiz, todavía manchado de cuando tenía 12 años. Lo encontré en el bolsillo de mi abrigo 6 meses después, lo doblé y lo guardé en mi billetera como una reliquia. Me recordó que una vez había estado allí y que no me había ido, todavía no. La caravana no era gran cosa, pero tenía un techo que no goteaba y una ventana que recibía el sol de la mañana justo donde debía. Estaba situada cerca del borde de un estacionamiento de grava en la autopista 42, a unos 40 minutos al sur de Atlanta. La mayoría de la gente pasaba por delante sin mirar 2 veces. Y a mí, la verdad, me daba igual. Era mi refugio, mi pequeño reino. Esa vida sencilla me venía como anillo al dedo. Mantenía las cosas básicas, un escritorio de segunda mano, un colchón individual en el suelo y una cafetera que rescaté de un mercadillo de iglesia. La luz parpadeaba cuando el microondas funcionaba demasiado tiempo, pero aprendí a vivir con ello. Durante el día, aceptaba pequeños trabajos de tecnología, configurando routers para jubilados, desenredando el spam del correo electrónico para vecinos que todavía usaban AOL. Por las noches, leía manuales y veía viejos programas de detectives en una televisión del tamaño de una caja de pan. Había cierta dignidad en arreglar cosas que nadie más quería tocar. Un martes por la tarde, estaba sentada en el suelo de vinilo con una pila de sobres, la mayoría de ellos facturas, 2 de ellos catálogos de tiendas que nunca podría permitirme. Abrí uno de una compañía de crédito que no reconocía, pensando que era otro anuncio más. En cambio, aparecía mi nombre en la parte superior, saldo adeudado, 36.428 pesos. Al principio, pensé que era un error. Entonces revisé mi informe de crédito, 3 tarjetas activas, todas abiertas hace años a mi nombre.
Usuarios autorizados enumerados como mis padres, cada uno de ellos al máximo, cargos por gasolina, comestibles, compras en línea, muebles, incluso un depósito para un crucero. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Recordé haberles ayudado a solicitarlas. Yo tenía un buen historial crediticio. Ellos no. Es solo para emergencias, había dicho mamá. Siempre estarás protegida. Nunca firmé un poder notarial formal, pero en familias como la nuestra, el consentimiento no siempre viene con papeleo. A veces se da en silencio y lealtad, en la forma en que aprendes a decir que sí porque decir que no no es seguro. No congelé las cuentas, todavía no. No por miedo, sino por estrategia. Cada mes, pagaba los mínimos en silencio, sin avisar. No llamé ni confronté. No exigí el reembolso. Sabía que no debía esperar eso. En cambio, abrí una carpeta en mi computadora portátil titulada Herencia, no oficial. Dentro de ella, empecé a guardar cosas, capturas de pantalla, hilos de correo electrónico, estados de cuenta de tarjetas, cada pequeña huella que dejaban atrás. No para enjuiciar, solo para preservar, como evidencia en un museo que nadie visitaría. Algunas noches me quedaba despierta haciendo cálculos en mi cabeza, cuántos turnos me tomaría cubrir un pago, si podía permitirme neumáticos nuevos, si era una tontería seguir cargando con su carga cuando ya me habían abandonado. Pero no me detuve. Preparaba mis propias comidas. Doblaba mi propia ropa. Incluso compré una caja ignífuga de segunda mano para guardar copias impresas de todos los registros financieros vinculados a mi nombre. Nadie me dijo que hiciera eso. Nadie necesitaba hacerlo. Después de un tiempo, aprendes a prepararte para las tormentas de las que nunca te avisan. La gente piensa que la venganza es ruidosa, que viene en gritos y platos rotos. Pero hay otro tipo, el más silencioso. No derriba puertas. Espera. Observa. Documenta. No estaba esperando que me lastimaran. No estaba tratando de castigar. Solo quería ser libre, y quería un registro, una verdad que solo yo pudiera guardar, de que había sido más de lo que creían. Parte 4. No me invitaron, pero aparecí de todos modos. La invitación no estaba dirigida a mí. Llegó a través de una publicación de Facebook, brillante y alegre, obra de Carla, por supuesto. Un gráfico en colores pastel con margaritas y fuente cursiva. Reunión familiar de primavera. 3 de mayo, Salón de la Hermandad de Ridgeview Baptist, 12:30 del mediodía, todos son bienvenidos. Esa frase se me quedó grabada. La contemplé largo rato, y no era porque no la entendiera. La entendía perfectamente. No era una invitación, era una declaración, del tipo que deja claro quién sigue contando y quién ha sido discretamente borrado del mapa. 3 de mayo, mi cumpleaños, el mismo día que el año pasado, el mismo día que me despidieron con una maleta y un tenedor lleno de pastel de carne recocido. No hice ningún comentario, ni siquiera le di me gusta a la publicación, pero lo marqué en mi calendario con lápiz, de mina blanda, fácil de borrar si me acobardaba. No me acobardé. Aquel domingo, planché mi camisa más limpia y lustré los únicos zapatos que me quedaban de mis días de oficina. El cuero se había agrietado por los bordes, pero aún aguantaban bien. Salí del remolque a las 11:10, ni pronto, ni tarde, justo a tiempo. El trayecto fue silencioso. Dejé que el zumbido de la carretera me calmara las manos. Ridgeview Baptist seguía igual, fachada de ladrillo, bajo, con un aparcamiento que siempre necesitaba ser reasfaltado. Aparqué cerca del fondo, donde la sombra duraba más. Me quedé un minuto sentada, simplemente respirando. No entré por la puerta principal. Di la vuelta por el lateral, por la misma puerta que usábamos durante los días de limpieza de la iglesia. Mis dedos aún recordaban el peso del picaporte metálico. Dentro, olía a pino y pastel de limón, igual que siempre. La gente se movía entre las sillas plegables, abrazándose y contando historias. Un niño pasó corriendo a mi lado, riendo, y casi golpea una bandeja de ensalada de patata. Nadie se fijó en mí. Me quedé en los bordes, cerca de la estación de bebidas, café, té, 3 jarras de ponche azucarado, el mismo ponche que Carla preparaba cada año con Sprite y aros de fruta congelada. Me quedé allí un rato observando.
Taylor estaba ayudando al tío Jim con las decoraciones cerca del podio, con la mano envuelta alrededor de un rollo de cinta adhesiva. Le había crecido la barba desde la última vez que lo vi, parecía más viejo, pero no más sabio. Llevaba la camisa de franela que dejé atrás. Vi a mi madre al otro lado de la sala. Se reía de algo que Carla había dicho, luego se estiró para enderezar la manga de la chaqueta de papá. Sus movimientos eran tan familiares que podía haberlos predicho cada uno como una canción que me sabía de memoria pero que no había escuchado en años. Ella no me vio, o si lo hizo, prefirió ignorarme. Estaba bien. Yo no estaba allí para que me vieran. A las 12:46, mi teléfono vibró una vez. No lo saqué, simplemente dejé que zumbara en mi bolsillo. A las 12:49, vibró de nuevo. Luego, a las 12:52, una tercera vez, constante, definitiva. Esa era la señal. 3 tarjetas, 3 cierres, listo. Silenciosamente, a través de los canales que había establecido semanas antes. No había necesitado contraseñas que ya no tuviera. Las cuentas estaban a mi nombre. Simplemente reclamé lo que una vez había cedido. Sorbo del ponche, demasiado dulce como siempre. Luego miré hacia la mesa de regalos. Una pila de regalos estaba debajo de un letrero, deje aquí su amor. Lo haría, pero no del tipo que ellos esperaban. Empezó poco a poco. Alguien, creo que fue la tía Darlene, pasó su tarjeta por el kiosco de donaciones cerca de la mesa de entrada. La satisfacción que sentí fue casi palpable, una onda de alivio corriendo por mis venas. Ya no era la mujer invisible. No era el fantasma de Ridgeview Baptist. Era la tormenta que se avecinaba. Me sentí poderosa, dueña de mi destino, aunque fuera por unos breves instantes. Cada zumbido del teléfono era un latido de mi corazón, un eco de la justicia que yo misma estaba impartiendo. Quizás, solo quizás, después de esto, me recordarían. No como la oveja descarriada, sino como la que recuperó lo que le pertenecía. Una sombra de preocupación se deslizó por mi rostro, como una nube tormentosa que oscurece el sol. Golpeé la pantalla del datáfono un par de veces, luego eché un vistazo a mi billetera, con los labios apretados. Seguro que es el lector, murmuré para mí misma. Luego, casi inaudible, mamá otra vez. Estaba en la mesa de refrescos, intentando comprar boletos para la rifa de la colcha que Carla organizaba para recaudar fondos. Cuando la tarjeta fue rechazada, parpadeé lentamente y volví a intentarlo. La segunda vez, saqué la tarjeta más rápido, como si la velocidad pudiera alterar el resultado. No hubo suerte. Solté una risita nerviosa y me volví hacia mi padre. Estos lectores siempre dan problemas, dije. Mi voz resonó un poco más de lo que pretendía. Seguro que es el Wafa. Ya sabes cómo es esta iglesia. Papá no respondió. Estaba mirando la pantalla como si lo hubiera insultado personalmente. Carla, siempre la diplomática, apareció con una sonrisa forzada y las manos juntas. Ay, no se preocupen. Pasa todo el tiempo. Estas máquinas nunca funcionan bien los domingos. Su risa era ligera y brillante, como la de una anfitriona tratando de salvar una cena donde el asado salió crudo. Pero sentí como la atmósfera cambiaba. Una percibe cuando un ambiente se tensa. El silencio se vuelve más pesado. Las sonrisas se congelan. Vi a alguien mirarme, un hombre de la familia de mi padre a quien apenas conocía. No le devolví la mirada. En cambio, caminé hacia la mesa de los regalos. Me moví despacio, sin prisas, como si perteneciera allí. Nadie me detuvo. Coloqué una carpeta manila justo encima de la caja envuelta que decía, para mamá y papá, con amor de Taylor. En la pestaña, mi letra decía, documentos, 3 de mayo. No la abrí. No dije una palabra. Luego retrocedí y volví a la mesa de refrescos y me serví otra taza de ponche. A mi espalda, escuché la voz de Carla, ahora un susurro, ¿qué es esto? El plástico crujió, el papel se movió. Luego, silencio. Seguro que mamá la había abierto. No me giré, pero podía sentir sus ojos clavados en mi espalda como la luz del sol a través de una lupa. Dentro de la carpeta, extractos de tarjetas de crédito a mi nombre,
todos con sus compras, capturas de pantalla de las cuentas mostrando cargos por demora y límites excedidos, una carta notarial confirmando que había presentado una denuncia de protección de identidad ante el buró de crédito. Nada agresivo, nada grosero, solo los hechos, un espejo. Alguien tosió, esa tos que la gente usa para llenar el silencio incómodo. Escuché a Taylor preguntar, ¿qué es eso? No hubo respuesta. La voz de papá resonó a continuación, baja y medida, ¿de dónde sacaste esto? Aún así, no dije nada. No necesitaba hablar. Ya lo había dicho todo por escrito. Mamá intentó de nuevo, su voz delgada, como si hubiera viajado un largo camino para llegar a sus labios. Es complicado. Estas tarjetas son cuentas familiares compartidas. Eso es todo. La gente olvida a nombre de quién están. Era una defensa patética. Incluso ella lo sabía. Podía oírlo en la forma en que su voz se quebró al decir olvida. Alguien cerca de la mesa de postres dijo, ¿es por eso que la mía no pasó? Entonces comenzó a extenderse una onda, silenciosa al principio, miradas curiosas, cuellos inclinados, gente mirando hacia la carpeta como si pudiera decirles algo que no se habían atrevido a preguntar. Nadie alzó la voz. Nadie salió furioso. Así no es como funciona mi familia. Creen en el silencio, en sonreír a través de él. Pero el silencio es algo extraño. No borra la verdad, la preserva. Y ahora la tenían, toda. Me fui antes de que los vasos de papel tocaran la basura. Nadie me detuvo. Nadie gritó mi nombre. Esa es la cosa de ser olvidada. Tiendes a irte de la misma manera que llegaste, silenciosamente. Me escabullí por la puerta lateral, la que está cerca del antiguo cuarto de niños con el mural descolorido del Arca de Noé aún despegándose en la esquina. Caminé lento, no por vacilación, sino por hábito. Algunas salidas merecen todo su peso. El sol se había movido hacia el oeste. La luz entraba suave, en ángulo bajo a través de la grava. Mi coche estaba donde lo había dejado, aún a la sombra. Abrí la puerta, me dejé caer en el asiento y dejé que la calma se asentara antes de girar la llave. Allí, en el asiento del pasajero, había una pequeña caja de pastelería, de cartón blanco atada con hilo. Dentro, un solo cupcake de vainilla, el glaseado hecho en tenues remolinos rosados, tal como lo había pedido. Lo compré el día anterior, no porque esperara que alguien trajera pastel, sino porque necesitaba algo para marcar el día. Algunas cosas merecen un ritual, incluso cuando nadie más lo recuerda. Saqué la vela, delgada, blanca, sin adornos. La presioné suavemente en el glaseado y la encendí con el viejo encendedor que guardo en la guantera. No pedí un deseo, hacía mucho que había superado ese tipo de magia. En cambio, observé la llama parpadear en el espejo retrovisor. Detrás de mí, el salón de actos zumbaba débilmente con voces que se esforzaban demasiado por no susurrar. Me los imaginé hojeando la carpeta, con los labios fruncidos, los ojos bajos, el tipo de crisis educada donde nadie dice lo que realmente piensa. Esa era su forma, siempre lo había sido. No los odiaba por eso, simplemente finalmente lo entendí. Algunas personas reescriben la historia no para mentir, sino para sobrevivir a la versión en la que no fueron amables. Apagué la vela, no dramáticamente, solo lo suficiente para que el humo se enroscara y desapareciera. La foto ya estaba pegada con cinta adhesiva a mi tablero, una vieja de 1999 en el picnic del 4 de julio de la tía Trudy. Todos estaban allí, papá con sus pinzas para la barbacoa, mamá con su sombrero para el sol, Carla sosteniendo una limonada, y yo descalza en el césped, mirando directamente a la cámara, como si supiera incluso entonces que todo volvería algún día. Había rasgado la foto, no limpiamente, solo una esquina, mi esquina. No lo hice por despecho. Lo hice porque a veces la única forma de demostrar que existes es elegir cuándo y cómo alejarte. Que cuenten la versión que necesiten para dormir por la noche. Que muevan la cabeza, digan, siempre ha sido difícil, o, es una pena lo que pasó entre ellos. Está bien. No volví por una disculpa. No necesitaba una. Volví para colocar algo silenciosamente en medio de una habitación que una vez fingió que nunca estuve allí. Y ahora lo saben mejor.
Giré la llave, retrocedí lento, dejé que la grava crujiera detrás de mí como aplausos. Entonces conduje. No volví a mirar por el espejo. Algunos finales no necesitan testigos. A veces alejarse es lo más ruidoso que puedes hacer. No se fue para ser perdonada. Se fue para que ya no pudieran fingir que nunca había existido. Si esta historia removió algo en ti, algo que pensaste que el tiempo había enterrado, no estás solo. Aquí en Rare Radio, recordamos a los que fueron borrados y el poder silencioso de regresar en tus propios términos. Siempre creyeron en el silencio, en la sonrisa que lo disimula todo. Pero el silencio es una cosa extraña. No es un borrador de la verdad, es un conservante. Y ahora la verdad, toda la verdad, estaba en sus manos. Me marqué antes de que los vasos de papel chocaran contra el fondo del cubo de basura. Nadie intentó retenerme. Nadie pronunció mi nombre. Esa es la ironía de ser una figura olvidada. Tiendes a desaparecer del mismo modo que llegaste, en silencio, sin hacer ruido. Me deslicé por la puerta lateral, esa puerta cercana al antiguo cuarto de juegos, donde el mural descolorido del Arca de Noé aún se despegaba en una esquina. Caminé despacio, no por indecisión, sino por costumbre. Algunas salidas merecen ser saboreadas en toda su extensión. El sol había declinado hacia el oeste. La luz entraba oblicua, suave, acariciando la grava del camino. Mi coche seguía aparcado donde lo había dejado, aún protegido por la sombra. Abrí la puerta, me dejé caer en el asiento y permití que el silencio me envolviera antes de girar la llave. Entonces lo vi. En el asiento del copiloto, esperaba una pequeña caja de pastelería, de cartón blanco, atada con un cordel rústico. Dentro, un único cupcake de vainilla, decorado con remolinos rosados delicados, justo como lo había encargado. Lo había comprado el día anterior, no esperando que nadie me sorprendiera con un pastel, sino porque necesitaba una forma de marcar la fecha. Algunas cosas exigen un ritual, aunque nadie más recuerde su significado. Saqué la vela, fina, blanca, sin pretensiones. La hundí suavemente en el glaseado y la encendí con el viejo encendedor que guardo en la guantera. No pedí ningún deseo, hacía mucho tiempo que había perdido la fe en esa clase de magia. En lugar de eso, observé la llama danzar en el espejo retrovisor. A mis espaldas, el salón de actos zumbaba suavemente con un murmullo de voces que se esforzaban demasiado por no convertirse en susurros. Me imaginé a los presentes hojeando la carpeta, con los labios apretados, la mirada gacha, envueltos en esa clase de crisis silenciosa donde nadie se atreve a expresar lo que realmente piensa. Era su forma de ser, siempre lo había sido. No los odiaba por ello, simplemente, por fin, lo entendía. Algunas personas reescriben la historia, no con la intención de mentir, sino para poder sobrevivir a la versión en la que no fueron amables. Soplé la vela, sin dramatismos, solo lo justo para que el humo se elevara en espirales y se desvaneciera. La foto ya estaba pegada al salpicadero, una foto vieja de 1999, tomada en el picnic del 4 de julio en casa de la tía Trudy. Todos estaban allí, papá con sus pinzas de la barbacoa, mamá con su sombrero de paja, Carla sosteniendo una limonada, y yo, descalza en la hierba, mirando directamente a la cámara, como si supiera, incluso entonces, que todo volvería a repetirse algún día. Había rasgado la foto, no limpiamente, solo una esquina, mi esquina. No lo hice por rencor. Lo hice porque, a veces, la única forma de demostrar que exististe es elegir el momento y la forma de desaparecer. Que inventen la versión que necesiten para conciliar el sueño por las noches. Que nieguen con la cabeza y digan, siempre ha sido difícil, o es una lástima lo que pasó entre ellos. Me da igual. No volví buscando una disculpa. No la necesito. Volví para depositar algo en silencio en medio de una habitación que una vez fingió que yo nunca había existido. Y ahora ya saben la verdad. Giré la llave, retrocedí lentamente, dejando que la grava crujiera bajo mis ruedas como un aplauso mudo. Y entonces, me marché. No volví a mirar por el espejo. Algunos finales no necesitan testigos. A veces, marcharse es el grito más fuerte que se puede proferir. No se fue para ser perdonada, sino para que no pudieran seguir pretendiendo que nunca había existido. Si esta historia te ha removido algo por dentro,
algo que creías que el tiempo había sepultado, no está sola. Aquí, en Rare Review, recordamos a aquellos que fueron borrados y el poder silencioso de regresar a la vida en tus propios términos. Aquí estoy, escribiendo. Me siento impulsada a hacerlo. Si alguna vez has sentido que tu voz se perdía en el ruido, si la verdad que llevas dentro se ha visto silenciada, te entiendo. Yo también he estado ahí. Y es por eso que me atrevo a invitarte a unirte a esta causa. No lo hago por mí, aunque mi voz sea importante. Lo hago por todas aquellas verdades que necesitan ser contadas, por esas historias que merecen ser escuchadas. Creo firmemente que la verdad, por difícil que sea, siempre tiene un valor incalculable. Quizás pienses que no es suficiente, que tu historia no importa. Permíteme decirte que te equivocas. Cada experiencia, cada vivencia, cada verdad, por pequeña que parezca, contribuye a formar el gran mosaico de la realidad. Y el silencio, a veces, es la peor forma de injusticia. Si sientes que algo de esto resuena contigo, si crees que la verdad merece un espacio, te invito a suscribirte. No es una obligación, por supuesto, pero sí un acto de valentía. Es una forma de decir, mi voz importa, tu voz importa, y juntas, podemos hacer la diferencia. No te prometo que será fácil, pero te aseguro que será significativo. Y si alguna vez te has sentido olvidada, sepa que yo te veo. Te veo, te escucho, y creo en ti.